Tenemos ya casi 150 personas conectadas en la sala y en honor a los puntuales vamos a iniciar esta 10ª sesión del ciclo Conversaciones en el Campanil que organiza la Universidad de Concepción y su red de exalumnos Alumni UDEC. Quisiera contarles cómo va a ser el programa de hoy. Tenemos el gusto de tener con nosotros a la vicerrectora de Investigación y Desarrollo, que nos va a dar un saludo inicial. Vamos después a tener un espacio para que nuestros 3 panelistas hagan sus intervenciones, y después de eso vamos a tener un panel de conversación donde esperamos canalizar todas las preguntas que ustedes hagan a través de la plataforma Zoom, y les pedimos muy encarecidamente que las preguntas las hagan en la zona de preguntas y respuestas, y el chat lo dejamos para mandar saludos, para conectarnos, de modo que sea más fácil para quien va a estar moderando, que en este caso voy a ser yo, poder efectivamente canalizar todas las preguntas a nuestros relatores. Vamos a presentar en primer lugar a nuestros panelistas de hoy. Contamos con la presencia de Pelayo Covarrubias, quien es presidente de la Fundación País Digital y director de Relaciones Institucionales de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Pelayo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos también muchas gracias a usted por la invitación. A Karin Quiroga, que es ingeniera civil informática, exalumna de la Universidad de Concepción, directora del área informática y ciberseguridad de INACAP, y además quien es directora ejecutiva de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Bienvenida, Karin, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Y de la casa, hoy día nos acompaña Guillermo Cabrera, que es ingeniero civil informático, doctor en ciencias de la computación, académico de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ingeniería, y director de la unidad de Data Science, quien ha tenido un rol muy relevante durante este periodo, porque además ha sido miembro de este equipo de proyecciones COVID que la Universidad de Concepción ha montado para efectivamente contribuir con el manejo de la pandemia, con información y datos de alto valor, justamente el tema que queremos conversar hoy. Así que bienvenido, Guillermo, gracias por acompañarnos también. No, gracias a ti, Marcela, por la invitación. Bueno, y quisiera dejar entonces, además, la coincidencia que nuestra vicerrectora, que hoy día nos da el saludo oficial a nombre de la Universidad de Concepción, es también de este tema, ¿no es cierto? Y nuestra vicerrectora, la doctora Andrea Rodríguez, que también es ingeniera civil informática, también doctora en temas de tecnologías de información. Así es que, Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que tienes un compromiso, una reunión del CRUCH, así que vas a tener que retirarte, pero encantada que nos puedas acompañar dando este saludo inicial. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es un placer dar la bienvenida a todos los que atienden, a los exalumnos, espero que hayan algunos exalumnos míos también, pero también a todas las personas que están atendiendo, y en particular agradecer a los 3 panelistas que creo que desde sus perspectivas distintas van a poder aportar en esta temática que cada vez es más relevante. La transformación digital es una temática que ya venía siendo importante en el mundo, y obviamente en el país se estaba reaccionando frente a esto, pero indudablemente la pandemia nos ha obligado a hacer un salto más rápido, porque la tecnología nos está ayudando, nos está obligando el distanciamiento y las condiciones actuales a usar las tecnologías de información de una forma mucho más ubicua de lo que nosotros esperábamos. Ya lo era, pero ahora ya definitivamente vino para quedarse. Ahora, el punto es que yo creo que lo que hay que hablar aquí es una perspectiva global, porque esto no es solamente tecnología, tiene que ver con aspectos incluso de datos, de privacidad, de cosas, de aspectos incluso de salud mental, es diferentes aspectos que se involucran en torno a la tecnología digital, que yo creo que es amplia y que no segrega ni hace solamente partícipe a la gente generalmente que le llaman del área de computación. Así que yo creo que es muy importante que veamos aspectos de seguridad, aspectos que tengan que ver con cuál es el uso y los aspectos éticos, y no solamente éticos, pero también los aspectos regulatorios del uso de la información. Yo muy contenta de que estén aquí, espero que sea provechoso para todos y que pueda ser un diálogo y una conversación productiva. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Sabemos que tengo que retirarme. Tienes que retirarte y te vas a perder en esta sesión en vivo, pero como sabes, estos webinars quedan grabados, el video va a quedar disponible en la sesión de webinars de la página web de Alumni UDEC, así que te invitamos a seguirlo ahí, o también en TV1, ¿cierto? Los lunes a las 22 horas se van transmitiendo los webinars que hemos ido desarrollando en este interesante ciclo. Así que muchas gracias y... gracias a ustedes de nuevo. Ya.
Bueno, Chao. vamos a empezar con el programa y quisiéramos en primer lugar presentar a nuestro primer panelista. Quisiéramos dejar con ustedes a Pelayo Covarrubias. Pelayo es el presidente de la Fundación País Digital, una institución pionera, ¿no?, que hace casi 20 años viene empujando los temas de transformación digital en el país. Pelayo también es director de Relaciones Institucionales de la Universidad del Desarrollo. Así es que, bienvenido Pelayo, entendemos que tú vas a compartir tu pantalla para apoyar tu presentación con algunas láminas, así es que, bienvenido. Y tu micrófono que está en mute. Ahí sí. Muchas gracias, Marcela. ¿Están viendo la pantalla bien? Perfectamente. Excelente. Oye, les agradezco primero por relevar este tema y colocarlo en discusión. Yo creo que este es uno de los temas más importantes que hoy día está discutiéndose a nivel mundial. Se venía discutiendo con mucha importancia en la última década, pero no necesariamente en Sudamérica y tampoco en Chile. Y lo que claramente nos ha demostrado esta pandemia que hemos vivido es que esta revolución digital ya estaba presente en el mundo y sin duda estaba presente también en Chile. El problema fue que algunos los encontró más preparados para subirse rápidamente a esta carretera digital y a otros no. Y las brechas que eso va produciendo son muy dolorosas. Entonces me parece que el que podamos conversar hoy día en extenso lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Chile es fundamental. Y yo para eso les quise traer algunas láminas muy cortas solamente para iluminar la conversación y poder ir viendo cómo está cambiando. Lo primero, sin duda, que hay que decirlo, cómo cambió la forma en que usamos Internet. Antiguamente lo que estaba creciendo eran las apps, era la movilidad. Hoy día lo que creció fue la conectividad fija. Eso es un gran cambio. Y es muy interesante porque, sin duda, no todos estábamos preparados para eso. Claramente hemos visto compañías que han estado mejor preparadas que otras. Acá lo que se produce es una sustitución muchas veces de uso. El uso que estaba en la oficina pasó a un uso en el hogar, pero solamente teníamos un 52% de las familias conectadas en el hogar con fibra óptica. No es lo mismo que la movilidad, tenemos técnicamente un 100% de movilidad en Chile, salvo pequeñas comunidades que no tienen conexión inalámbrica. La gran mayoría tiene conectividad vía teléfonos. Lo que no teníamos, y ahí es donde tenemos el gran desafío, es la conectividad fija. Y por lo tanto, este cambio produjo un salto naturalmente en la demanda. ¿Por qué? Porque todos saltamos rápidamente de un día para otro a la educación a distancia, a el tener seminarios como este a distancia, de manera digital, el tener la teleasistencia o la telemedicina, el e-commerce. Qué impresionante cómo cambió el e-commerce. Solo les doy un dato en el fondo. Les contaba el día lunes en un programa de televisión que me invitó también Marcela, cuáles eran las estadísticas de cómo había cambiado en Estados Unidos, pero ahora vamos en Chile. En Estados Unidos cambió del 15% al 45%. En Chile hoy día el 43% de las transacciones se hicieron por Internet. De hecho, una de las cosas que llamó mucho la atención de la, por supuesto, brutal baja que tuvo el IMASEC, pero no tanto como la gente o los especialistas, los técnicos esperaban, fue por esto mismo. Es porque hemos como sociedad y nos hemos ido acostumbrando muy rápido, mucho más rápido incluso lo pensado, a hacer la transacción de manera digital. El e-commerce es fundamental en eso. Y eso empieza a dejar de un punto de vista que yo quiero tocar muy, muy importante, que es la reinvención. Vamos a hablar de la recuperación económica, pero tenemos que hablar para esa recuperación de una reinvención de cada uno de nosotros de manera laboral. ¿Y por qué les planteo esto? Porque a partir de que empezamos a ver estas diferencias de uso de Internet, hay muchas personas que se van a subir muy rápidamente, pero hay muchas otras que no lo van a hacer. Y ese grupo es del que probablemente nos vamos a tener que preocupar con mucho detalle de cómo somos capaces de apoyarlos, de acompañarlos y de juntos no dejarlos atrás, porque se van a producir diferencias que ya se están produciendo y se notan de manera muy nítida en el último IMASEC. Sin duda, hoy día nosotros estamos trabajando por Zoom, probablemente es lo que todo el mundo está haciendo, no puede ver el valor bolsa en Estados Unidos de Zoom y se disparó, digamos, pero no solo se disparó Zoom, se dispararon todas. Se disparó las distintas aplicaciones que hoy día vemos, Google Classroom, Microsoft Teams y otras que son más específicas, empresariales, Webex, etc. ¿Y por qué? Porque en 2 minutos nos volcamos todos al mundo de las aplicaciones. Pero el mundo de las aplicaciones nos dio la conectividad y nunca nos olvidemos que la tecnología no es un fin en sí mismo.
Por tanto, la pregunta que nos tendríamos que hacer y que nos tenemos que hacer es, dado que tenemos estas plataformas, dado que nosotros nos estamos vinculando a distancia hoy día, ¿es eso lo mismo que vincularnos físicamente? La clase a distancia, la pedagogía digital, la teleasistencia, la capacidad de entender a un paciente a distancia, ¿es la misma que está acá? No. Y esos son procesos psicosociales súper importantes de entender, que yo creo que Marcela sería súper interesante que pudiésemos conversar después en el panel. ¿Qué cosas que son atractivas desde el punto de vista país? Bueno, naturalmente tenemos desafíos, pero hay ciertas cosas que hemos hecho bien. Yo siempre creo que es importante en un país en que en general nos gusta autoflagelarnos mucho, ver aquellas cosas que hemos hecho bien en el tiempo. Diría que en los últimos 30 años Chile es de los países que tiene mejor conectividad inalámbrica, y eso es muy interesante. Tenemos un costo de Internet móvil muy, muy bajo a nivel mundial. Y por otro lado, tenemos a nivel de banda ancha también, tenemos un desafío, si bien yo les planteaba que ahí está el gran desafío, que es pasar al 50% restante, que no tiene fibra, banda, conectividad hogar, pero tenemos un precio muy, muy competitivo. Entonces, durante los últimos años y en distintas administraciones, hemos venido con una trayectoria súper interesante en el mundo de la conectividad, que nos tenía como líderes en Latinoamérica. Naturalmente, muy rezagados respecto a los países de la OECD, y ahí está nuestro desafío. ¿Cómo éramos capaces de saltar? Pero la pregunta que nos teníamos que hacer ahí era, ¿el salto es producto de la conectividad o son productos de otras variables que nosotros tenemos que ser capaces de conversar y que me gustaría plantearles algunas ideas? ¿Qué sucede? Que hoy, después de muchos años que hemos venido empujando desde País Digital la lógica del desarrollo digital, vino una amenaza. Y esta amenaza se llamó el COVID. Y la respuesta fue que rápidamente nos transformamos. Entonces, ante una amenaza, somos capaces como seres humanos, como sociedad, de transformarnos rápidamente. Pero cuando nos estaban diciendo que esto estaba pasando en otras partes, no nos preocupábamos. La preocupación que tengo acá, que así como vamos a ver en las próximas láminas, las brechas que tenemos entre regiones y en Chile, en las distintas capas de conectividad y razones de conectividad, también las tenemos en el mundo. Por tanto, esta brecha que estamos recién hablando se está produciendo también con los países latinoamericanos y, por supuesto, con Chile entre los países más desarrollados, y es un tema que nos preocupa tremendamente desde Fundación País Digital. ¿Qué pasa después del COVID, por así llamarlo? Bueno, este es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo, por ejemplo, los trámites del gobierno. Acá hay un tema, nosotros el año 2015, y ahí con Marcela estuvimos juntos cuando lo empujábamos desde tu época en Corfo, Marcela, hemos planteado la idea de que el gobierno pase a tener el 100% de los trámites digitalizados. La verdad que desgraciadamente no llegamos a lo que nosotros la meta nos habíamos puesto, que nos habíamos puesto que el año técnicamente 2020 ya tuviésemos el 100%. La buena noticia es que hoy día estamos con el 55-60% y vamos a llegar a fin de año al 70%, esperando que el próximo año lleguemos al 91%. Este es un tema fundamental, porque cuando ustedes están viendo, y esto ha sido súper interesante mirar estos días, digamos, piensen lo que nos ha costado desde el punto de vista de modernización del Estado, hacer todas las transferencias en base a las necesidades que ha producido la pandemia del COVID. Y en 3 días, en el mundo de la AFP, 7 millones de habitantes han logrado ir y colocar de alguna manera su solicitud de plata. Acá hay un tema que tenemos que ser capaces de hacer esto 100% digital. La economía hoy día puede funcionar digital. Están todas las tecnologías para que esto pase. Somos nosotros los que a través de una transformación cultural tenemos que pensar distinto. Y este es el desafío que nos implica este tipo de láminas, que es cómo somos capaces, a partir de esta experiencia, a partir de este laboratorio COVID, de acelerar absolutamente los servicios digitales que hoy día ya están disponibles en distintas partes del mundo. Les podría contar el caso de Estonia, el caso de Israel, el caso de Inglaterra, en Estados Unidos, bueno, los casos chinos. Hay muchos casos que podríamos conversar después en el panel. Un siguiente elemento que quise traer acá, y esto es dejando de lado, como les comentaba, la conectividad, es 1, demanda por el lado del Estado. 2, ¿qué pasa desde el punto de vista empresarial? Con el World Economic Forum venimos hace muchos años siguiéndolo, y hemos estado siempre en posiciones por ahí el año, posición 35, 30, etc. Ahora, ¿dónde están los desafíos que nos marca el World Economic Forum? Miren, mejorar la base de habilidades, 47, difusión y uso de las tecnologías, 56, o sea, eso nos retrasa cualquier cantidad, mejorar la capacidad de innovación, modernizar los currículos escolares, cómo damos libertad a partir de los procesos, miren los alumnos cómo están aprendiendo hoy día de una manera totalmente distinta, mejorar el gasto en inversión y desarrollo, cómo somos capaces de empujar con mucha más fuerza
lo que es la unión del mundo empresarial con el mundo científico. Hay un ejemplo maravilloso en estos tiempos, que fue, ustedes vieron lo que fue el Fondo Siempre que sacó la CPC. Yo nunca había visto en Chile cómo un fondo privado fue capaz de congregar tan buena ciencia y tan rápida chilena para resolver problemas con una misión objetivo. Y eso es un tema que nos permite una luz de esperanza respecto a cómo somos capaces de unir el mundo científico con el mundo empresarial y sus verdaderas necesidades. Hay literatura, pero hasta el cansancio para saber cómo se hace a nivel mundial. Lo que tenemos que ser capaces hoy día es de tomar esa literatura y aterrizarla en Chile para poder lograr esos objetivos. Entonces, creo que acá, nuevamente, esta pandemia nos permite, y por eso hablo de post-COVID, tomar ciertos elementos que nos permitan ir desarrollando hacia adelante. Este es un estudio súper interesante que hicimos en conjunto con Cisco. Cisco tiene un gran estudio a nivel mundial que se llama el e-Readiness de Cisco. Y nosotros nos acercamos como país digital a ellos y les dijimos, oye, ¿es posible que tomemos tu estudio, tu misma metodología y la hagamos local? A ellos les encantó la idea y nos permitieron hacer eso a nivel nacional. Y para nosotros fue súper interesante porque nos permitió rankear a nivel interno, a nivel país, cómo están las regiones, las brechas, las diferencias que se van produciendo en los ámbitos digitales. ¿Y por qué fue tan interesante esto? Primero les voy a hablar un poquito más adelante de Concepción, digamos, de la región del Biobío, que como ustedes muy bien saben, la llevo en el alma. A partir de mi entrada a la Universidad del Desarrollo hace 10 años atrás, me ha tocado ir técnicamente todos los meses a Concepción. Bueno, hicimos este análisis que es, uno, infraestructura tecnológica, que ya lo hablamos. Pero más importante, o tan importantes como ello, adopción tecnológica. Cómo somos capaces y cómo la sociedad, cómo las empresas está acogiendo las distintas capacidades tecnológicas, capital humano. Este es un tema fundamental. Cómo nosotros estamos en una capacidad creativa, en una capacidad de desafiarnos nosotros mismos en nuestro conocimiento y trabajándolo en red para entender cómo funciona el siglo XXI. Obviamente tuvimos que analizar las necesidades básicas. Muchas veces el Estado tiene que ir en ciertas prioridades y por lo tanto está priorizando el alcantarillado, está priorizando la luz y está dejando detrás lo que es la conectividad. Hoy día nos hemos dado cuenta en todas las conversaciones que estamos teniendo a nivel gobierno de la importancia como número uno de la conectividad. Porque una vez que dejamos a una familia sin conectividad, esa familia queda totalmente aislada del mundo. La facilidad para el e-commerce no era solo tener el e-commerce y que hemos visto cómo se ha desarrollado y hablábamos recién, sino que la capacidad de las mismas tiendas, de las pymes sobre todo, de adaptarse a esta nueva realidad para que no queden fuera. Ustedes han visto cómo Amazon ha logrado capturar técnicamente el 50% del mercado americano, haciendo quebrar a muchas empresas. Pongo la realidad allá para que no nos miremos a nosotros. Hoy día en Chile está pasando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la data que tenemos es distinta. Pero hoy día aquellas que tenían mayores capacidades digitales están capturando mucho del porcentaje de mercado del e-commerce. La inversión privada y la inversión gubernamental. Acá tenemos que ir en unas lógicas menos paradigmáticas distintas. Hasta ahora, por ejemplo, la lógica de la conectividad estuvo dada por la regulación del Estado y la inversión privada. Bueno, probablemente vamos a tener que buscar nuevas fórmulas que nos permitan avanzar mucho más rápido para llegar rápidamente al 100%, quizás a través del subsidio a la demanda o a través de otras metodologías que hemos estado conversando a nivel del gobierno, específicamente el área de economía y la subsecretaría de telecomunicaciones. Y este clima emprendedor que es tan importante para ir tomando una metodología distinta. ¿Y cómo estamos en el vivo? Bueno, no estamos muy bien. Pelayo, Sí. vamos terminando tu tiempo, te voy a dar 2 minutos adicionales, ¿ya? Para que tengamos tiempo. Así que estamos perfectos. Y por lo tanto, Biobío nos deja una tremenda duda que para mí, siendo con la capacidad universitaria que tiene, debería estar en los primeros lugares, está en el nivel 8, y es un tema súper interesante de analizar. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay distintos factores que condicionan los factores socioeconómicos, pero no solamente son ellos más importantes. Los factores etarios son tremendamente fundamentales. Los factores rurales o urbanos en base a la conectividad. Por lo tanto, tenemos que ser capaces nosotros de, tomando lo que hemos hablado, conectividad, entendiendo las distintas capas que implican la economía digital, cómo a partir de esta experiencia COVID somos capaces de aprender y pegarnos un salto en esto. Muchas gracias, Marcela. Excelente. Nos trajiste un montón de información súper relevante que aterriza esta discusión a lo que realmente está pasando en Chile, Pelayo. Muchas gracias. Va a quedar esto disponible para quienes quieran revisarlo después, porque lo pasaste bastante rápido. Mucha información y muy interesante. Y muchos de los temas que comentaste los queremos tratar también en el panel, porque son, bueno, ¿dónde están las brechas? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Cómo transformamos
esta tremenda disrupción que hemos vivido en una oportunidad de más largo plazo para el país, ¿no? De transformación también de nuestra matriz productiva y de la capacidad emprendedora de nuestro talento. Así es que muchas gracias por tu presentación. Vamos a darle ahora a Karin con la solicitud de que podamos ajustarnos en lo posible a los 10 minutos de esta primera vuelta, de modo que tengamos harto espacio para conversar. Karin Quiroga es ingeniera civil informática, exalumna de nuestra universidad, es directora del área de informática y ciberseguridad de INACAP y directora ejecutiva de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Y le pedimos que nos trajera este tema, que, bueno, que duda cabe, ha emergido como un tremendo desafío en la medida que todos los ámbitos de nuestra sociedad se transforman y también entonces estamos más expuestos a las ciberamenazas. Así es que muy bienvenida, Karin, muchas gracias por acompañarnos y bueno, dejamos con el micrófono y la pantalla. Tienes que poner tu micrófono porque estás en silencio. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, gracias. Ya, muchas gracias, Marcela. Yo también traje algunas slides de contexto, son en realidad breves las slides para poder introducir después la conversación, fundamentalmente partiendo desde cómo la transformación digital, esta digitalización en la que nos estamos enfrentando hoy día y el poder de los datos en tiempos de pandemia, nos gatillan y nos generan grandes desafíos de aquí en adelante, como nosotros sabemos que van a estar ocurriendo las cosas. Avancemos en la presentación para dar primero un contexto general y colocar 3 puntos importantes y relevantes, que es lo que yo de cierta manera voy a estar profundizando. Primero, identificar claramente que los datos son el activo digital más importante de las organizaciones. Por lo tanto, en el contexto de cómo nosotros vamos a administrar la información, también tenemos que pensar en proteger nuestra información, y es algo que en el contexto hoy día de la digitalización nos lleva a generar y a observar un aumento importante de lo que tiene que ver con la ciberdelincuencia. Por eso que el tema hoy día de ciberseguridad es tan relevante cuando uno está abordando los temas tecnológicos. Hoy día tenemos disponibles muchas más tecnologías, tenemos usuarios que son mucho más exigentes también a las plataformas, tenemos tecnologías que son emergentes hoy día y que estamos introduciendo en muchos procesos en las organizaciones y también en el diario vivir. Y esto nos involucra, por lo tanto, incorporar conceptos importantes y medirnos también respecto a otros, que es lo que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos todavía nos quedamos ahí un ratito. Por lo tanto, tenemos grandes desafíos. Primero, cómo protegemos la información, y no solamente la información de las organizaciones, sino también la de los usuarios. Hoy día somos todos, podemos ser en realidad víctimas de cualquier ataque que pudiera generar no solamente el robo de información, sino que también de información sensible que tiene que ver con acceso a información bancaria, acceso a información personal, y por lo tanto ahí es relevante. ¿Cómo nosotros nos hemos introducido a la digitalización? Por lo tanto, las estadísticas de la Subtel determinan que todo lo que tiene que ver con el tráfico de Internet fija y móvil ha crecido desde marzo un 40%, o sea, ha habido un aumento significativo en el uso de Internet, producto obviamente de todo lo que nosotros estamos viviendo, personas conectadas desde el teletrabajo, estudiantes que están desarrollando sus clases a través de Internet, muchos trámites que nos llevan a digitalizar muchos procesos. Por lo tanto, este aumento de la digitalización también nos ha llevado a tener un uso mucho más intensivo también de lo que son las telecomunicaciones. Y la Subtel provee que hay un aumento significativo en los próximos meses de aproximadamente un 60%, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, con redes, también ahí es muy relevante que esté mirándose el contexto nacional de cómo estamos desarrollando nuestras plataformas. Dentro de lo que tiene que ver con ciberseguridad, lo que se ve más afectado en general en lo que tiene que ver con la ciberdelincuencia tiene que ver con el phishing. Fundamentalmente, ¿y qué es lo que tiene que ver esto? El concepto de la suplantación de identidad. Nos está pasando que muchas veces entramos a sitios que son fraudulentos y el aumento de este tipo de delitos también está afectando a las organizaciones y de manera muy importante a las personas que acceden a todos estos servicios digitales.
en general. Por lo tanto, aquí tenemos que poner un foco en cómo nosotros podemos comunicar, podemos educar y concientizar el que no solamente las organizaciones, sino que también en realidad las personas comunes y corrientes, como nosotros que estamos trabajando, que estamos accediendo a nuestros bancos, también necesitamos proteger nuestra información personal. Algunas estadísticas muy generales que tienen que ver con los datos de ciberseguridad, fundamentalmente, por ejemplo, es que dentro de lo que una empresa importante internacional como Checkpoint, también Novared o Google han definido algunas estadísticas relevantes que nos muestran cómo está el nivel de la ciberdelincuencia. Y ahí, por ejemplo, en algunas estadísticas aparecen aproximadamente 200.000 nuevos sitios que se han creado en torno a lo que es el concepto COVID. Y la estadística define que hay un 17% de estos sitios que son sitios fraudulentos, o sea, que están hechos para poder robar información a cada una de las personas que los utilicen. Hay otra estadística interesante de Google, a través de Gmail, que determina que en general, a nivel mundial, semanalmente tenemos 18 millones de correos que en este caso son phishing, y 240 millones semanalmente de mensajes spam que están tratando de robar información o generar links que son maliciosos para las personas. Por lo tanto, aquí nosotros podemos mostrar que con esto hay un gran nivel de ciberdelincuencia que hoy día está afectando a los sitios. ¿Cuáles son los desafíos? Fundamentalmente es que esto se agrega a la situación social que están viviendo muchas personas, donde tienen que hacer muchos trámites digitales, y además el phishing y la ingeniería social que se encarga de poder usar la debilidad de las personas, sobre todo en estos tiempos de pandemia, para poder influir negativamente en entregar links y accesos que sean maliciosos. Por lo tanto, ahí hay un contexto súper importante. Pasando a otro tema, y ahí avanzamos, si nosotros nos comparamos y vemos la situación de Chile, recientemente se publicó un reporte de ciberseguridad que lo elaboró el BID y la OEA, y es un reporte que tiene que ver con Latinoamérica y el Caribe, donde se evaluaron 32 países, y donde se mide cómo es el nivel de madurez en función de un modelo que se aplica de la Universidad de Oxford. En este modelo se definen 5 niveles de madurez, y se van midiendo los países en función de cuáles han sido los avances que han tenido respecto al primer informe que emitió, en este caso, el BID y la OEA, que fue el 2016. En estos 5 niveles de madurez, nosotros podemos medir también a Chile, y por lo tanto, por eso que es interesante cuando nos comparamos hacia el nivel internacional, para poder también identificar a través de estos modelos de madurez dónde hay que poner los focos. Chile ha tenido un avance significativo desde el 2016 en adelante, y por lo tanto eso también nos pone en un buen pie en el sentido de que estamos avanzando. Sin embargo, falta mucho. Quizás las estadísticas más interesantes que podemos pensar y ver en el sentido de lo que es Chile respecto a otros países es que, por ejemplo, 7 países cuentan con un plan de protección de infraestructura crítica, y nosotros como Chile estamos avanzando hacia ello. Todavía nosotros no tenemos una ley robusta que nos determine la protección y algún mecanismo de lo que es infraestructura crítica, pero sí se está avanzando en ese mecanismo. 20 países han establecido, por ejemplo, CECIR. Nosotros tenemos un CECIR, y por lo tanto ahí también nos determina, ¿cierto?, que podemos decir estamos avanzando en un nivel de madurez mucho más alto. Y dentro de también las definiciones que hace este reporte, es que 1/3 de los países no posee un marco legal sobre delitos informáticos. Nosotros sí ya estamos avanzando en nuestra ley, ¿cierto?, de delitos informáticos, por lo tanto también ahí Chile tiene avance. Avancemos a la siguiente, para no demorarme tanto, y llegar a un punto importante que tiene que ver con la brecha. Este informe también aborda un tema súper relevante que tiene que ver con la brecha de profesionales. Cuando nosotros estamos avanzando en contextos tecnológicos, incorporando nuevas tecnologías, quienes tienen que apalancar esos desarrollos tecnológicos son profesionales preparados. Y aquí es donde se generan grandes brechas de profesionales también. El informe estima que son 600.000 personas en la región, en lo que es Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto?, que estarían faltando y generándose esa brecha respecto a profesionales preparados en ciberseguridad.
En contextos de tecnología en general, la ACTI ha definido, el año pasado, definía que también en tecnologías se estimaba que había una falta de 5.000 profesionales aproximadamente anual en tecnología. Por lo tanto, aquí también hay que poner una alerta de que es necesario desarrollar mucho más talento en temas tecnológicos y digitalización. Otro tema también importante, relevante, que se levanta en temas de formación, y tiene que ver con que 1/4 de profesionales existentes son mujeres. En educación superior, en carreras de tecnología, el promedio en general de mujeres que estudian carreras de tecnología es aproximadamente entre un 10 y un 12%. Carreras de informática, carreras de telecomunicaciones, carrera de electricidad electrónica. Entonces, acá vemos una brecha importante también y espacios de crecimiento de profesionales en estos ámbitos. El 22 países considera que hay pocas personas capacitadas para investigar también estas brechas de seguridad y entrar en estos ámbitos de ciberseguridad. Y 20 de los países estudiados cuentan con alguna oferta académica en ciberseguridad, donde nosotros también como Chile hemos ido aumentando. Y aquí es donde es importante, por lo tanto, asumir y entender de que es importante generar regulación, pero también es importante hacerse cargo de lo que tiene que ver con formación. Porque con desarrollo tecnológico que nosotros vemos para los próximos años, también es importante considerar la formación de los profesionales que van a tener que ir desarrollándose al alero de las tecnologías. Fundamentalmente es eso, dejar puntos importantes. Primero, cómo tenemos que proteger los datos, porque son nuestro activo digital más importante. Temas de ciberseguridad y cómo nos comparamos respecto a otros países y cómo van las regulaciones en general a nivel del mundo. La ciberseguridad supera y sobrepasa las fronteras, por lo tanto ahí también es importante que las regulaciones conversen entre países y por lo tanto por eso es importante en temas de ciberseguridad mirar a otros países también cómo van avanzando. Y tercero, el tema de la formación del capital humano requerido para poder enfrentar estos desafíos en temas tecnológicos que se vienen a futuro, sobre todo porque después de esta pandemia y de la situación actual en la que nosotros ya nos hemos ido acostumbrando y caminando hacia la digitalización, esto nos va a llevar a que muchas de las actividades que antes hacíamos presencialmente también nos acostumbremos a hacerlo, ¿cierto?, de manera digital. Y por lo tanto ahí es donde las organizaciones que prestan este tipo de servicios también se preparen con infraestructura y con el capital humano requerido. Eso fundamentalmente. Muchas gracias, Karin. Nos das una súper buena panorama de dónde estamos y dónde están los desafíos en temas de ciberseguridad. Desafíos complejos, pero también oportunidades interesantes, en términos de la cantidad de profesionales que se van a requerir en este ámbito, que van a ser oportunidades de empleos de buena calidad y donde tenemos también una oportunidad como país, ¿no?, para generar también alguna actividad emprendedora. Vamos a conversar de eso en el panel. Ahora quisiéramos dejar a nuestro tercer invitado, que es Guillermo Cabrera, de la casa, ¿no es cierto?, nuestro crack en temas de tecnologías de información y datos. Guillermo ha estado vinculado en una serie de iniciativas muy relevantes en estos tiempos de pandemia. Es ingeniero civil informático, doctor en ciencias de la computación, y además dirige el grupo de Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, y es parte del grupo Proyecciones COVID. Así es que, Guillermo, y justamente la idea era que tú desde el mundo académico, desde el mundo científico, nos pudieras ilustrar también con respecto de cuál ha sido todo el potencial de usos de los datos que hemos podido tener en el manejo de la pandemia, pero no solo ahora. Hay que pensar que, tal como decía Pelayo y Karin, esta acelerada transformación digital va a generar cambios estructurales en la forma de nuestra economía, en la forma en cómo nos relacionamos, y por lo tanto ahí, ya lo decía Pelayo, una tremenda oportunidad de que las universidades y los académicos e investigadores se conecten mucho más con las empresas y generemos una relación mucho más virtuosa. Así es que muchas gracias por sumarte a esta conversación, y dejamos tus 10 minutos iniciales para después poder hacerte muchas preguntas también. Aprovecho de comentarles que pueden ir haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, así las vamos a ir consolidando para el panel. Chuta. Gracias, Marcela.
Bueno, me gustaría dar mi visión desde el punto de vista de lo que ha pasado acá en Chile previo al COVID, lo que ha pasado durante el COVID, y lo que yo espero que vaya a pasar después, ¿ya? Entonces, les quiero contar un poco, permiso. Ya, ahí sí. Justo me atoré antes de empezar a hablar. Entonces, les quiero contar cómo yo lo he vivido, ¿ya? Un poco, una historia un poco personal, ¿ya? Pero básicamente lo primero que me gustaría comenzar hablando es acerca de qué es lo que estaba pasando antes del COVID en términos de salud digital, ¿ya? Y yo me acordé cuando me invitaron a esto acerca de cosas en las cuales yo había trabajado en el pasado, ¿ya? Y me acuerdo que hace aproximadamente 3 años teníamos una alianza con Everis, la Universidad de Concepción con Everis, donde queríamos hacer un proyecto súper bonito, súper entretenido. El título del proyecto es esto, que no quiero latearlo con el título tal cual era en el proyecto, pero básicamente lo que queríamos hacer era hacer Machine Learning para datos de urgencia. Entonces nosotros queríamos tratar de que las urgencias en los hospitales fuesen más expeditas y que no hubiese que esperar tanto, ¿ok? Entonces, para hacer eso, lo que hicimos fue desarrollamos todo un modelo conceptual de cómo queríamos trabajar en esto y teníamos una alianza con el hospital acá de Concepción, el hospital regional, y teníamos todo armado. Era así como el proyecto perfecto, ¿ok? Y de repente, y el director del hospital estaba súper alineado y toda la gente estaba súper alineada, pero en un momento tuvimos un problema súper grave y era básicamente que no pudimos acceder a los datos, ¿ya? Y la razón por la cual no pudimos acceder es súper, no sé cómo decirlo, pero es súper básica. Es simplemente que nadie quería jugársela por pasarnos los datos, ¿ya? Entonces, los datos estaban. El director dijo, usemos estos datos. Pero alguien tenía que firmar el papel que dijera, yo autorizo que le pasen estos datos, y son datos súper sensibles. Entonces, al final, nadie firmó ese papel y terminamos haciéndolo con datos públicos de Estados Unidos. Entonces, hicimos todo este proyecto con datos públicos de Estados Unidos. O sea, hace 3 años, Estados Unidos ya tenía datos de salas de urgencia públicos y nosotros tuvimos que trabajar con eso, ¿ok? En vez de que nos pudiesen pasar datos acá, ¿ya? Yo creo que antes del COVID, uno de los centros más importantes que estaban haciendo esto es el CENS, que es el Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud, que es un centro grande a nivel nacional, como dice el título, y del cual participa la Universidad de Concepción, pero participan varias otras universidades, ¿ya? Y fíjense qué es CENS, esto lo saqué de la página web del CENS, y me gustaría apuntar a algo muy importante, que es quiere permitir alcanzar un sistema de salud más conectado, innovar a través de la tecnología de información en salud, cerrar las brechas en conocimiento y aplicación de sistemas de información a salud y crear criterios para asegurar la calidad de dicho sistema. Imagínense lo hermoso que hubiese sido que este proyecto, que existe hace años, hubiese estado andando todo esto que ellos, habían pedido, que ellos querían hacer para el momento del coronavirus. Hubiese sido perfecto, porque hubiésemos tenido hubiésemos tenido un nivel de interoperabilidad súper avanzado. Pero sin embargo, tuvieron el mismo tipo de problemas que yo tuve en ese proyecto en particular que les mencioné al principio. ¿Ok? Entonces, mientras todos nosotros los científicos y los médicos estábamos pensando en cómo hacer interoperabilidad entre distintos sistemas y cómo conectamos al hospital de Concepción con el hospital de Talca, con el hospital de Chillán y con los hospitales de Santiago, y etcétera, estábamos todos pensando en cómo hacer esto, cómo abordarlo de manera política para que no hubiese ningún problema y que creyeran en que podemos trabajar con estos datos de manera anónima. Mientras estábamos todos conversando de esto, se nos cayó el COVID encima, ¿ya? Y entonces lo que pasó fue que tuvimos que dejar todo eso de lado y tenemos una emergencia ahora. Tenemos que resolver esto ahora, hoy día, ¿ya? Esto que estábamos pensando nosotros de cómo resolver, tenemos que resolverlo ahora, porque si no lo resolvemos, nuestra responsabilidad como académicos es tan grande que si no lo resolvemos ahora, puede ser que mucha gente fallezca. O sea, cada fallecido que se va contando día a día es responsabilidad de todos nosotros por no estar trabajando en esto lo suficiente. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ahora entramos al escenario COVID, estamos con COVID, ¿ya? Y han pasado muchas cosas.
¿ya? Muchas cosas que antes del COVID hubiésemos soñado que hubiesen pasado tan rápido como han pasado. Primero está el sistema Epivigila, ¿ya? Que fue liderado por una académica de la Universidad de Valparaíso. ¿Okay? Entonces, el sistema Epivigila es algo que se implementó súper rápido. No sé si ustedes lo logran ver, pero este tipo de cosas nosotros nos demorábamos años en tratar de convencer a la gente que se tenían que hacer. Dice, en meses el sistema Epivigila estuvo funcionando. ¿Okay? Y eso permitió acceso a muchos datos. ¿Ya? Y de la misma forma, el Ministerio de Ciencia disponibilizó datos. Entonces empezó a tomar todos los datos que iban encontrando en distintas fuentes y armó un GitHub, que es básicamente un repositorio online, donde uno puede, como científico, tener acceso a los datos. Entonces ahora tenemos muchos datos. ¿Okay? La Universidad del Desarrollo liberó datos de transporte que ellos tenían desde hace tiempo. ¿Okay? Y dijeron, esto es muy importante, tenemos que liberarlo para que el resto de la comunidad lo use. ¿Ya? Y de la misma forma, Entel, los datos de la Universidad del Desarrollo eran de Movistar, ¿okay? De Telefónica. Y al mismo tiempo, Entel disponibilizó datos a través del Instituto de Sistemas Complejos. ¿Okay? Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo con esto es que sí se podía hacer, ¿ya? Pero necesitábamos el driver, necesitábamos que alguien nos pegara una patada para que avanzáramos en esta dirección. ¿Okay? Y cuando aparecieron todos estos datos, ¿ya? Los científicos empezamos a recibir llamados desde los tomadores de decisiones. ¿Ya? Y en particular yo como director de la unidad de Data Science de la Universidad de Concepción, me llamaron y me dijeron, necesito que analices los datos lo más rápido posible para ver qué es lo que va a pasar. Y habían varias preguntas. La clásica es, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar cuándo? ¿Qué pasa si? Ese tipo de cosas. Entonces nosotros armamos un equipo de proyecciones acá en la universidad que estuvimos trabajando directamente con las autoridades. Y esto, básicamente lo que hacíamos era, nos reuníamos semanalmente con las autoridades de distintas regiones, de Ñuble, Biobío, y le íbamos respondiendo las preguntas que podíamos a través de los datos. ¿Ya? Y a su vez le íbamos solicitando datos. Le decíamos, mira, sin este dato no puedo responderte esa pregunta. ¿Ok? Y entonces hacíamos cosas del tipo proyecciones, simulaciones de infectados en el tiempo, calculábamos estos R famosos, que es básicamente a cuánto infectado en promedio está infectando cada infectado actual. ¿Ya? Calculábamos también los porcentajes de infectados hospitalizados, entonces de esa forma podíamos ver cuándo colapsaba el sistema de salud, las tasas de letalidad, que es muy importante para ver si es que efectivamente estamos viendo bien los datos, etc. ¿Okay? Entonces, hicimos todo este tipo de cosas y las seguimos haciendo. ¿Ya? Esto es mucho trabajo y es muchas horas sin dormir en las noches. ¿Okay? Pero a su vez, otras universidades hicieron exactamente lo mismo. Entonces esto pasó a nivel nacional. Todas las universidades, o no sé si todas, pero gran número de universidades empezaron a trabajar en esto. ¿Ya? Acá estoy mostrando dos ejemplos nomás, pero hay muchos más. Hay muchos más. Esto es de la Fundación Ciencia y Vida, el de la izquierda, junto con la Universidad del Desarrollo y la de San Sebastián. Y el de la derecha es de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que hacen estos informes semanales, que similar a lo que nosotros hacemos, pero nosotros estamos más enfocados en darle consejos a las autoridades. ¿No? Y al mismo tiempo, otra cosa que es totalmente inusual, o sea, un concurso de asignación rápida de recursos para proyectos de investigación sobre el coronavirus, viniendo desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Asignación rápida de recursos. ¿Ya? Eso, desde el punto de vista de un académico, es como, wow, esto es un cambio. ¿Okay? Y básicamente financiaron proyectos de un año para tratar el coronavirus. Y nosotros nos adjudicamos uno de ellos. ¿Okay? Entonces nos adjudicamos que se llama ITERRAD Chile, Inteligencia Artificial para Apoyo, Diagnóstico y Proceso de Atención de Radiología y Teleradiología Clínica. Esto lo adjudicamos en conjunto con investigadores de la Universidad de Chile. ¿Okay? Y este es el equipo. ¿Ya? Y básicamente lo que nosotros queremos hacer, es que tenemos muchos algoritmos de inteligencia artificial dando vueltas. Yo creo que ustedes han escuchado del algoritmo de Huawei para radiografías o lo que sea. ¿Ya? Pero desde que a ti te regalen un algoritmo de inteligencia artificial hasta que tú lo implementes en la práctica clínica, es un largo trecho. O sea, no es tan fácil. O sea, cuando ustedes dicen la posta central algoritmo de inteligencia artificial, que eso esté implementado en la práctica clínica, o sea, que el médico
se meta a un computador y vea el algoritmo de inteligencia artificial y le ayude eso a diagnosticar algo, no es trivial, ¿ya? Entonces nosotros lo que estamos haciendo acá es que estamos trabajando con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y lo que estamos haciendo es ver cómo podemos meter los algoritmos de inteligencia artificial en la práctica clínica, ¿ya? Que es algo que, como les decía al principio, habíamos tratado de hacer, no sé, 3 años antes sin éxito, y ahora tenemos todos los permisos para hacerlo, ¿ok? Entonces, es súper interesante cómo el coronavirus ha un impulso súper grande a nivel país en todo este tipo de cosas. Entonces, a modo de resumen, ¿ya? Lo que les voy a decir es lo siguiente. Yo diría que esta imagen es mi resumen principal. Nos cayó el coronavirus encima, ¿ok? Y tenemos que... ¿Y qué ha significado esto? Bueno, antes del coronavirus, teníamos muchos obstáculos para el desarrollo tecnológico en salud acá en Chile, ¿ya? Llegó el coronavirus y ahora estamos obligados a hacerlo, porque cada minuto que pasa en el cual no estamos trabajando en esto, se nos está muriendo gente, ¿ok? Entonces, todos deberíamos estar trabajando en esto full time, ¿ya? Y esto quiere decir que nos ha obligado a desarrollar estas tecnologías. Y ahora la pregunta de fondo, o sea, esto tiene relación con la necesidad de disponibilizar datos, ¿ya? Y actualmente se han disponibilizado muchos datos, y nos gustaría que se disponibilizaran aún más. Si tuviésemos más datos, podríamos hacer más cosas, ¿ok? Y la pregunta de fondo es, ¿qué ocurrirá post-coronavirus? Imagínense, descubren la vacuna mañana. Vamos a decir, bravo, nos vamos a ir a abrazar todos, bravo. Y después, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Entonces esa es la pregunta que me gustaría dejar abierta como al panel de discusión. ¿Qué es lo que va a pasar? A mí me gustaría que este impulso no se perdiera, por supuesto, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que este impulso no se pierda? ¿Ok? Esa es mi presentación, mi breve presentación. Gracias. Excelente, Guillermo, con unos ejemplos súper concretos, ¿no? De cosas que por años se trataron de hacer y que ahora lograron demostrar que tenemos el talento, tenemos la gente y las instituciones que pueden llevar adelante este tipo de iniciativas, ¿no es cierto? Usando la tecnología y poniendo los datos al servicio del bienestar, de la salud de la población, y quizás el ejemplo que tú muestras para muchos otros ámbitos donde la disponibilización de datos podría ser un tremendo aporte, ¿no es cierto?, en otros ámbitos de la sociedad. Estupendas las 3 presentaciones con distintas perspectivas. Yo creo que tenemos un espacio muy rico de conversación. Ya tenemos hartas preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Voy a ir tratando de generarlas a cada uno de ustedes, pero tengo primero una pregunta que surgió en las presentaciones de Pelayo, de Karin, también está en algunas de las preguntas acá, que tiene que ver con el capital humano, ¿ah? Con cómo estamos preparados, cómo nos encuentra preparados y cómo proyectamos estos cambios estructurales que van a ocurrir en nuestro país y en el mundo, y si es que efectivamente vamos a ser capaces de reconvertir las competencias de tantas personas. Y Pelayo mencionó un estudio del World Economic Forum, justamente el informe del futuro del trabajo en 2018, decía Pelayo que en el periodo 2018-2022 se van a perder del orden de 75 millones de empleos en algunas tareas que eran rutinarias, que ya no donde no se van a requerir esos trabajadores. Sin embargo, en el mismo periodo se van a requerir 133 millones de nuevos roles, pero con competencias distintas. Entonces, efectivamente, esto nos está diciendo, y también la realidad que hemos vivido, es que efectivamente la situación va a cambiar, va a haber cambios muy estructurales en el mercado del trabajo, y aquí el gran desafío va a ser reconvertir las competencias de muchos trabajadores e incluso formar nuevas generaciones, ¿no es cierto?, de cientistas de datos, de gente que esté con las competencias para trabajar en estos temas en distintos ámbitos de la sociedad. Entonces, me gustaría como una pregunta transversal para los 3. ¿Cómo ven que estamos en Chile al respecto en temas de capital humano? ¿Cuán alineada está la oferta con la demanda? ¿Cómo están las instituciones de educación superior? Tenemos aquí a ustedes 3 que tienen un vínculo también con instituciones de educación superior, abordando este tremendo desafío que es de una escala enorme. Que parta No sé doña Karin, ¿no? ¿Quién quiere partir? Pelayo, tal vez. No, que parta doña Karin, yo creo que le corresponde. Bueno, Karin. Sí, no tengo ningún problema, así que
A ver, en el tema yo creo que hay grandes desafíos. La educación superior y la educación continua tienen que tomar estas necesidades de formación que vamos a tener. Efectivamente, hoy día hay brechas importantes que tienen que ver con la formación que nosotros estamos dando y el requerimiento de profesionales. Como decía anteriormente, hay una cantidad de profesionales que son requeridos hoy día por la industria y que se proyectan en el futuro muy alta. Por lo tanto, los grandes desafíos que tienen en temas de educación y de formación tienen que ver con, primero, claro, lo que tiene que ver con carreras de pregrado, las carreras que nos van a permitir a nosotros proyectar profesionales en los próximos años. Pensemos que las carreras de pregrado también tienen una cantidad de tiempo y miramos a los profesionales en el mediano y largo plazo. Son carreras que generalmente, dependiendo la duración y el ámbito en el que están, pueden demorar, por ejemplo, 4 años, 5, 6 años, dependiendo de las carreras, por ejemplo, universitarias. Si nos vamos a un ámbito de formación técnico-profesional, tenemos carreras técnicas que pueden durar 2 años, carreras que pueden durar 4 años también en la formación técnico-profesional. Por lo tanto, yo creo que el gran desafío es cómo agilizamos la formación de profesionales de manera de poder tomar esta necesidad que hoy día se está dando en un contexto de las organizaciones y del desarrollo tecnológico. Hoy día todos los servicios están pasando aspectos tecnológicos y están considerando temas de digitalización. Por lo tanto, el desafío es cómo agilizamos estos procesos de manera de no solamente formar a los jóvenes que están interesados en entrar en una carrera técnico-profesional, en una carrera universitaria, sino que cómo también reconvertimos hoy día a los profesionales que van generando brechas. El tema de tecnología es relevante pensar que tenemos que ir siempre reconvirtiéndonos a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, un foco importante es hacernos cargo desde un ámbito, desde la formación universitaria, desde la formación técnico-profesional, pero también de cómo podemos agilizar los procesos de reconversión, y ahí es donde la educación continua de las instituciones de educación superior juegan un rol fundamental, y de los proyectos también que puedan quedar apalancados, por ejemplo, a través de la formación de cursos y de proyectos que también se puedan apalancar a través de becas o de becas y de formaciones que puedan agilizar estos procesos de reconversión. Entonces ahí tenemos un aspecto importante donde tenemos distintos niveles y distintas necesidades para poder cerrar estas brechas de profesional. Ahí es donde la reconversión es fundamental porque, como decía también Pelayo, los trabajos del futuro van a cambiar. Y ahí es donde nos tenemos que proyectar. Y cómo entonces, como responsables de formadores, podemos generar esa agilidad que se requiere para mirar los trabajos y las necesidades del futuro. Y ahí es donde, como instituciones de educación superior, tenemos que estar constantemente mirando qué es lo que requiere la industria, hacia dónde están las tendencias de formación y cuáles son las necesidades que requieren tanto estudiantes como profesionales que necesitan actualizar sus conocimientos para poder generar nuevas oportunidades también laborales y profesionales. Yo creo que a grandes rasgos eso puedo plantear desde los desafíos que tenemos como instituciones también de educación superior. Y comentaba sobre el rol de la educación continua, ¿no? De la educación de adultos, que es donde hay un tremendo espacio para reconvertir competencias o adquirir competencias a personas que eventualmente no la tuvieron durante su formación profesional de base. Así que hay un tremendo tema que abordaste. Pelayo, ¿quieres comentar algo sobre esto? Sí, feliz. Este es un tremendo tema, Marcela, tremendo. Yo creo que Karin lo tomó muy bien desde el punto de vista de las instituciones de educación superior. Déjame tomarlo entonces desde el punto de vista del PIB chileno. Nosotros hicimos un estudio con Accenture, que los invito a verlo ahí en la página de País Digital, súper interesante, porque se tomó nuestra realidad productiva y en base a la realidad productiva, minería, servicios, recursos naturales, etcétera, vimos cómo estaban las capacitaciones actuales y las necesidades que teníamos hoy día con mirada de 10 años. Eso lo hicimos en más o menos octubre del año pasado, por lo tanto no sabíamos todavía de que nos iba a venir este laboratorio que también nos contó Guillermo, COVID. ¿Y qué sucede? Que ese estudio nos mostró de manera gráfica lo atrasados que estamos en ciertas necesidades, cuando estamos incorporando, adaptando la tecnología. Porque nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el hacer clase a distancia nos permite probablemente en aquellas habilidades duras poder técnicamente pasar bien. Yo puedo enseñar cálculo, puedo enseñar matemática, puedo enseñar física,
con bastante menos problemas de lo que puedo enseñarle habilidades blandas, cuando estoy hablando de pensamiento crítico, cuando estoy hablando de contactos en redes, cuando estoy hablando de tener esas habilidades de emprendimiento, que esas son las que no se aprenden en una sala de clase, esas son las que se aprenden muchas veces compartiendo. Por lo tanto, lo que nos dijo este estudio de Accenture, que fue notable, fue que nos permitió entender cuáles eran de alguna manera las habilidades que requeríamos nosotros en los próximos 5 años. La gestión y el liderazgo, la capacidad de empatía y el soporte, la capacidad de las STEM que tanto se ha hablado, la experiencia relacional en temas puntuales, la capacidad de entregar de alguna manera servicios físicos. Entonces fuimos analizando una a una, industria por industria, y nos dimos cuenta de que como país, y aquí ojo, no es solo Chile, uno ve la productividad de Latinoamérica, uno empieza a entender por qué tenemos los PIB que tenemos y los desafíos que tenemos. ¿Sí? Para terminar con esto, hace 40 años atrás, uno mira el TIMSS. El TIMSS es un instrumento a nivel mundial que nos permite medir de alguna manera cómo están las capacidades de educación comparativas chilenas con el mundo internacional. Nosotros estábamos técnicamente 70, 75 en ese ranking. Es como un CIMSS internacional, para los que no lo conocen. ¿Qué sucedió? En ese minuto, el que estaba número 1 era Singapur. Y Singapur, como país, estaba 35 según el World Economic Forum. Pasaron 40 años, ¿y qué sucedió? Que Singapur hoy día es número 1 según World Economic Forum, y nosotros mantenemos el lugar 35-40. Ceteris paribus, como decimos en economía. Si yo soy capaz de estructurar un nivel educativo, ese es naturalmente el valor presente de lo que va a pasar en Chile en el futuro. Y esto hoy día nosotros sabemos cómo hacerlo. Excelente. Guillermo, tú también tienes algo que decir aquí, porque tú estás haciendo un trabajo de formar cientistas de datos, que es una profesión cada vez más requerida. Entonces, ¿cómo es tu visión en términos de la cantidad, de la velocidad con que estamos pudiendo abordar este desafío? Mira, la verdad, los científicos de datos a nivel mundial son los trabajos más requeridos en este momento, ¿ok? Entonces, si tú vas a Estados Unidos y tú eres un buen científico de datos, estás ganando del orden de $100.000 anuales, ¿ya? Que son aproximadamente unos 7, 8 millones de pesos. Si eres un científico de datos más o menos, ¿ok? Entonces en Estados Unidos se pagan mucho por esta labor, ¿ya? Eso quiere decir que en Estados Unidos no tienen suficientes, ¿ya? Entonces, si uno mira cómo es la realidad acá en Chile, ¿ya? Yo enseño el curso de ciencia de datos en la universidad, y a medida que durante todos los años, yo siempre hago esta comparación, pongo el día antes de la clase, busco cuántos se están buscando en Estados Unidos y cuántos se están buscando en Chile, ¿ya? Y esto lo he estado haciendo desde hace, no sé, 5 años, ¿ok? Y generalmente Estados Unidos se busca mucho, es la carrera mejor pagada, el trabajo mejor pagado. Chile no se busca a nadie, hace 5 años atrás. Hace 4 años atrás, Estados Unidos mucho, Chile poco. Pero yo diría que hace 2 años cambió esto. Y cuando hago la clase, ahora digo, esto cambió. Ahora se están buscando del orden de miles, ¿ya? Y de hecho, como nosotros dentro de la unidad de Data Science tenemos científicos de datos, y es caro mantener un científico de datos, ¿ya? Principalmente porque estoy compitiendo con Google, ¿ya? Entonces mantener un buen científico de datos dentro del equipo, en el cual Google está muy interesado en levantarlo, es súper difícil. Eso quiere decir que no estamos produciendo suficientes. No lo estamos produciendo a nivel internacional, menos a nivel nacional, ¿ya? Y yo podría decir, bueno, tú me podrías decir, bueno, ¿cuál es tu plan entonces para hacer esto? Y yo te diría, mira, ¿sabes qué? El problema de fondo es que necesitamos que la educación básica sea mejor, porque no somos capaces de, a la salida del cuarto medio, tomar a suficientes alumnos para enseñarles esto. Entonces, todo esto es una cadena que viene, yo diría, desde la educación preescolar, ¿ok? Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer, o sea, si es que yo fuese, no sé, alguien muy poderoso, yo diría, invirtamos en la educación preescolar, invirtamos en la educación escolar, y de ahí en adelante no es tan complicado. Eso es lo que yo creo. Ahora, lo que dice Karin y Pelayo también es súper importante. Bueno, ¿y qué hacemos al nivel de las empresas, ¿ya? Que necesitan que toman las decisiones de a quién contratan, ¿ya?
Y esto es lo que yo siempre digo. Imagínate que de repente yo estoy en una empresa y llega Einstein y postula a un trabajo en mi empresa. Y yo no tengo idea de lo que me está hablando. No tengo idea. ¿Ya? Y me dice, contrátame por 300 lucas mensuales. Y yo no tengo idea de lo que me está diciendo. Yo voy a decir como empresa, ¿sabéis qué? No, compadre. No es lo que necesito en mi empresa. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que necesitamos también capacitar a la gente en las empresas, a los tomadores de decisiones dentro de las empresas, para que esto ocurra. Y eso tiene mucha relación con la educación continua. Bueno, y nosotros tenemos diplomas que hacemos, donde capacitamos a las empresas y hacemos cursos también en las empresas. O sea, y desde la unidad de Data Science, tratamos de intervenir la empresa para que se den cuenta de todo el provecho que le pueden sacar a sus datos y que se den cuenta que necesitan contratar gente muy buena para hacer este tipo de cosas y que esa gente muy buena es cara. Claro, contestaste de paso varias otras preguntas. Camila y decía qué se necesita para trabajar en Data Science. ¿Son posgrado o también hay cursos online? Ahí quizá la invitamos a que revise la oferta que tiene la unidad de Data Science con cursos. ¿Sabes qué? Esa es una pregunta que me hacen muy recurrentemente, ¿ya? Y yo diría que depende a qué nivel quieres llegar. Entonces tú tienes ingenieros que son desarrolladores, que básicamente desarrollan los sistemas, ¿ya? Y para eso necesitas una carrera que es general en ingeniería informática, ingeniería en computación, cosas de ese estilo. Pero que tienen que ser capaces de trabajar con los datos. Pero además tenía a los que yo llamo científicos de datos, que son los que tienen que desarrollar los modelos predictivos, los modelos de inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Y esos generalmente tienen que tener un grado, o por lo menos los que son buenos dentro de la unidad son los que tienen grados de magíster o de doctorado. Porque básicamente no es tan fácil. Pero yo creo que podríamos formar buenos ingenieros de datos en pregrado si es que vinieran más, digamos, arriba del caballo desde la educación básica. Oye, para cerrar este bloque que tiene que ver con capital humano, me gustaría hacer una pregunta que nos hace Ítalo Fopiano, que es el director de tecnologías de información de nuestra universidad. Se la hace a Karin, justamente dice, hay una tendencia clara en el aumento de la demanda de profesionales en temas de seguridad de la información, pero ¿hay realmente una oferta de cargos de dedicación exclusiva para estos profesionales en Chile hoy día, Karin? Sí, bueno, hola Ítalo. Sí, efectivamente ha crecido la demanda de este tipo de cargo. Hace un tiempo atrás, pensemos que el año 2007, que es cuando estalla el tema de los grandes hackers que afectaron al Banco de Chile, hubieron hackeos importantes internacionales, y donde se vio afectada fuertemente la banca. Ahí es donde partió el tema de la ciberseguridad, como digo, el 2017. Uno se hacía una proyección de qué tipo de profesionales y cargos habían disponibles. Uno generalmente encontraba el oficial de seguridad y algunas personas que tenían cargos y roles muy transversales a la organización, donde generalmente el concepto ciberseguridad no estaba, sino que estaba el administrador de redes, la persona que estaba a cargo, ¿cierto?, de los servidores y de la infraestructura, pero que el tema seguridad obviamente era como el desde, pero muy específico efectivamente la infraestructura que tenía. Desde el año 2017 en adelante se ve una explosión de no solamente de necesidades a nivel de legislación, y comenzamos a ver cómo podemos proteger toda la infraestructura de las organizaciones, comienzan a llegar muchos proveedores extranjeros también, lo que nos lleva a observar hoy día, al día de hoy, distintos roles. Aparecieron los ISO, aparecieron los arquitectos de ciberseguridad, se mantienen los oficiales de ciberseguridad, que incluso hoy día cumplen un rol mucho más regulador dentro de las organizaciones, y sin embargo se fueron creando nuevos perfiles. Y hoy día uno ve una gran cantidad de roles distintos, de distintos niveles, y se comienzan a ver también roles en distintos desempeños, desde roles muy técnicos a roles donde tú vas aplicando mucho más temas de ingeniería y también temas de gestión. Comienzan a entrar también fuertemente, se comienzan a usar las normas, están las normas ISO que van regulando todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo, la gestión de la información,
temas de ciberseguridad específicamente. Entonces, hoy día, si uno mira la proyección en temas de ciberseguridad, es amplio, es muy amplio. Efectivamente, uno puede pensar de que puede ser algo muy focalizado. Sin embargo, hoy día, también en la formación de pregrado, hay que considerar que el tema de ciberseguridad es transversal. Si yo voy a enseñar informática, tengo que enseñar la programación y el desarrollo de la informática de manera segura. Si yo voy a enseñar y voy a estar formando en temas de, por ejemplo, telecomunicaciones, tengo que pensar que mis redes tienen que ser seguras. Por lo tanto, hoy día la ciberseguridad además es transversal, y como en todo orden de tecnología, después comienzan las especializaciones. Entonces ahí es donde también entran las certificaciones internacionales, las especializaciones en los distintos ámbitos donde nosotros podemos encontrar ciberseguridad, donde yo podría especializarme como auditor, podría especializarme, por ejemplo, en algo más específico como ethical hacking, como pentesting. Entonces ahí es donde comenzamos a ver la variedad de opciones que hoy día hay en ámbitos de ciberseguridad. Lo mismo va a pasar en general en todas las tecnologías emergentes. Hoy día, efectivamente, por ejemplo, lo que es data science, también tenemos un ámbito mucho más amplio donde podemos abordar distintos perfiles y distintos niveles. Y ahí es donde cada persona tiene que ir evaluando cuál es el área de desempeño donde quiere entrar y donde puede una persona, por ejemplo, un estudiante, decir yo voy a estudiar efectivamente una carrera de base, y mirando quizás la oferta, decir aquí yo encuentro efectivamente tecnologías emergentes dentro de esta oferta. Si no, si yo soy una persona profesional que se quiere reconvertir, que quiere, por ejemplo, actualizarse, entonces voy a especializaciones, donde ahí también hay una variedad amplia de posibilidades. Siempre es importante barajar la posibilidad de llegar hoy día, de acuerdo a cómo está el mercado, a un título profesional, a un título técnico o a una certificación también que complemente y que de cierta manera también evidencie el nivel de conocimiento que uno va adquiriendo con la tecnología. Así que yo creo que el ámbito es amplio y las oportunidades están dadas de todas maneras en estos ámbitos tecnológicos. Sí, súper clara tu visión de dónde Ginosa. Quizá comentar ahí también que es bien interesante que en el marco de toda esta colaboración público-privada se ha generado digamos, un contexto de base, que es el marco de cualificaciones en tecnologías de información, que ha permitido definir, ¿no es cierto?, cuáles son las competencias en los distintos ámbitos y cuáles son los perfiles profesionales que se van a requerir. Entonces, yo creo que esto que está haciendo esta iniciativa de Talento Digital para Chile, a quienes no lo conozcan, nos invitamos a que lo conozcan, a que lo revisen, porque eso está orientando mucho la posibilidad de que haya una mejor conversación entre la demanda que va a haber desde las empresas o desde el Estado por profesionales con estas competencias, y también la oferta de capacitación que están o de formación que están teniendo las instituciones de educación. Quiero pasar a otro tema donde hay al menos 4 o 5 preguntas de la audiencia. Carlos Bustos, Sergio Pino, Patricia Esparza, Christopher Palma, hablan del tema de la conectividad, de la brecha digital, de la calidad, ¿no es cierto?, de la conectividad que tenemos hoy día en Chile, y hay varias menciones a la llegada del 5G, cómo si es que esto efectivamente va a provocar un cambio. También alguien pregunta si esto que hay como los posibles efectos en salud que podría generar. También alguien pregunta la posibilidad de la tecnología satelital para aumentar la conectividad y la posibilidad de que haya una estrategia país de asegurar conectividad digital resolviendo las brechas de acceso. Entonces, te quiero dejar primero a ti, Pelayo, porque yo sé que tú has estado trabajando mucho en este tema. La Fundación País Digital ha estado muy atenta a esto y sé que tienes opinión. A ver si nos la compartes. Gracias, Marcela. Sin duda es un tremendo tema. Y uno tiene que hacerse ciertas preguntas para empujar la reflexión, digamos. La primera pregunta que yo me hago siempre es, ¿por qué queremos 5G? La pregunta es, ¿hoy día con 4G nos falta? Y por eso es que les presenté el estudio que les conté del Cisco e-Readiness. Si yo hoy día tengo un tremendo celular, pero solo lo estoy ocupando, un smartphone, que es lo que tiene el 95% de la población, lo estoy ocupando para hablar, no tiene ningún sentido el 5G. Y la pregunta aquí se la hago a Guillermo y a ti, Marcela, como universidad. El presidente lanzó el viernes en cuenta pública
la licitación del 5G. De alguna manera lo que hizo fue llamar al mundo empresarial a invertir, no sé, 4.000, 5.000 millones de dólares en los próximos años en instalar infraestructura. ¿Para qué? Y yo creo que con esto empiezo a responder la pregunta que es súper importante. Yo quizás habría lanzado la licitación para que todas las universidades hicieran planes de uso de 5G. ¿Cómo yo voy a empezar a demandar una sociedad distinta a partir del análisis de datos para usar el 5G? ¿Cómo yo voy a entender un cambio cultural que permita que todas estas herramientas lo ocupemos? Porque yo he visto los ciclos. Hoy día la industria invierte más o menos un 20% de sus ingresos al año en infraestructura. Técnicamente del orden de los 1.500, 2.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, yo puedo pasar de un 3G a un 4G a un 5G viendo Netflix. Es bueno, súper importante. Ahora, ¿cambió la productividad ahí? ¿Me pegué el salto que yo andaba buscando? Entonces, la primera parte de la pregunta, que siempre la encuentro muy buena, es, sí, yo puedo tener 8G también, ¿para qué? ¿Cómo estamos nosotros como país preparados? Te doy palabra a Guillermo al tiro, me encanta que se busque esta conversación. Preparados para usar esas nuevas redes. Perdón, Guillermo. Mire, yo creo que esa pregunta que tú estás haciendo es súper relevante. Yo creo, me gustaría ponerte en otro escenario. Imagínate, antes de que existiera Internet, ¿ya? Alguien dice, oye, vamos a invertir en poner Internet, ¿ya? Y nadie sabe lo que es Internet, ¿ya? Y de repente alguien dice, ¿sabes qué? En realidad, ¿qué es lo que tú harías con Internet? Dime, explícamelo. Y seguramente en ese entonces, como no existía el Internet, nadie va a saber qué es lo que haría con el Internet, ¿ya? Pero entonces, yo lo que creo es que todas estas tecnologías de conectividad, principalmente, quizás no sabemos lo que vamos a hacer con ellas. Pero mientras las desarrollemos, vamos a tener posibilidades de hacer cosas súper choras en el futuro. Entonces, yo en principio creo que este tipo de tecnologías sí se tienen que desarrollar, ¿ya? Y seguramente no sabemos el por qué, pero mientras más conectados estemos, esta es mi opinión, súper personal, pero yo creo que mientras mejor tengamos conectividad, más cosas vamos a poder desarrollar en el futuro, que quizás no las vemos ahora, ¿ya? Quizás cuando se desarrolló Internet, nadie pensó en que íbamos a estar haciendo teleconferencias en un momento de coronavirus. Nadie pensó en eso, ¿ya? Pero aquí estamos, y si no se hubiese desarrollado en Internet, entonces no tendríamos todo lo que tenemos ahora. Sí, imagínate lo que puedo estar de acuerdo contigo. Si lo que estoy planteando es que lo que tenemos que empujar en Chile, porque la conectividad ha venido llegando, es cómo estamos demandando conectividad, cómo la estamos usando, cómo nos estamos relacionando en un cambio cultural que es digital. Comparto absolutamente que vamos a tener la conectividad, pero yo creo que junto con llamar a una licitación de 5G, el desafío es llamar a las universidades a justamente pensar lo que tú acabas de decir. Convoco a todos los científicos de la Universidad de Concepción a un gran observatorio de 5G para ver cómo vamos a utilizar todas estas tecnologías lo antes posible. Déjame con esto contarte una pequeña anécdota con respecto al tema de los datos. El centro del IDS de la UDD que tú comentaste en tu presentación es un proyecto que me tocó participar a mí desde el origen. Hace 7 años atrás nos acercamos a Telefónica a buscar datos, cuando todavía la gente no hablaba de datos. De hecho, ustedes saben que la directora del Instituto Data Science es una alumna de la Universidad de Concepción. Doña Loreto, la gran Loreto Bravo. Y le invitamos desde la Universidad de Concepción a participar con nosotros en la Universidad del Desarrollo. ¿Por qué? Porque estas cosas hay que mirarlas con mucha proyección. Entonces, lo que pasó con los datos de Telefónica hoy día fue la cosecha de 7 años de trabajo y muchos otros datos que hemos tenido. Por tanto, la pregunta que me hago, con eso te doy la respuesta, es, sin duda, es fundamental tener un país con, ojo, con, por ahí la pregunta tú la señalaste, Marcela, con capilaridad completa. O sea, el desafío que tenemos hoy día es que las redes que tenemos tengan capilaridad al 100%. Eso es Japón, eso es España. Ojo, son países que tienen 3 veces el ingreso per cápita de nosotros, tienen realidades geográficas distintas, tienen realidades culturales distintas. Ok, pero yo creo que nosotros vamos adelantados, y por eso es que les explicaba al principio que, dada nuestra realidad educacional, geográfica, vamos muy bien en conectividad. Ahora, lo que tenemos que hacer es acelerar para lo antes posible, y en eso el 5G nos puede ayudar mucho, llegar a la capilaridad completa del 100%. Pero eso va por el lado del gobierno, por el lado de las empresas. Pero aquí, como estamos en un grupo de exalumnos y académicos, yo digo que el mayor desafío para dejarles a ustedes plantear la reflexión es cómo vamos a utilizar esos 5G y adelantémonos a eso.
porque eso nos va a dar la ventaja. Yo quizás para agregar solamente complementaría que estoy de acuerdo con Pelayo en el plan, en cómo lo vamos a implementar, pensando en que los requerimientos en función de los desarrollos tecnológicos futuros van a requerir una infraestructura de telecomunicaciones mucho más potente. Por lo tanto, la idea no es llegar a ese instante donde nos veamos hacia atrás y digamos, en realidad no tenemos la infraestructura para soportar las necesidades futuras. Entonces, de todas maneras hay que proyectar ese uso y esas necesidades que sabemos que, de acuerdo a cómo estamos viendo que se están desarrollando las tecnologías, tenemos que prepararnos. Y el 5G va a ser quizá el mecanismo que vamos a tener para poder soportar esas nuevas tecnologías. Pensemos que viene el data science, pensemos que viene la inteligencia artificial, pensemos que viene el cloud, o sea, todo está interconectado, todo está conectado y todo está en la red. Sin embargo, también yo levantaría el punto de, es importante avanzar, pero también nosotros durante el estallido social, pero también lo que fue la pandemia, vimos que se generaron hartas brechas de conectividad en distintos ámbitos a nivel país. No solamente en las ciudades grandes, sino que hay todavía sectores del país que no tienen conectividad. Y yo creo que en paralelo a poder avanzar en tecnología, también tenemos que ir avanzando el poder incorporar estas brechas y estos espacios que nosotros identificamos donde todavía tenemos personas, estudiantes que, por ejemplo, no se pueden conectar a sus clases porque falta conectividad. Entonces ahí es donde hay un ámbito que, independiente y en paralelo al avance que tengamos tecnológico, tenemos que resolver también el cómo le damos conectividad a todos estos lugares. Nosotros tenemos una situación geográfica súper particular, por lo tanto no es fácil llegar a todos los rincones de Chile. Por lo tanto creo que 5G también podría apalancar una posibilidad desde ese punto de vista del cómo podemos abrirnos a estos lugares que hoy día no tienen conectividad y que es relevante hoy día en el momento que estamos viviendo, en que todos los chilenos tengan estas oportunidades de conexión y de acceso a la digitalización. Entonces, ahí también hay un componente importante que el desarrollo tecnológico tiene que llevarnos a todos, en realidad, y ahí es relevante considerar también que el 5G nos puede ayudar, o por lo menos no dejar de lado esa componente relevante. Claro, porque hay varias preguntas también de la audiencia, ¿no es cierto?, que plantean este tema. Una cosa primera que es como higiénica, ¿no? ¿Cómo aseguramos equidad y no generar una brecha más grande por la llegada de la tecnología o por este proceso de transformación digital? Y tú decías, Karen, hemos visto que en particular la Universidad de Concepción y la Facultad de Educación y el CICAT están trabajando en un programa para ayudar con herramientas para los profesores que están en zonas rurales que no tienen conectividad y no tienen cómo conectarse con sus alumnos. Entonces, efectivamente hoy día tenemos unas brechas muy grandes en este ámbito, y el gran desafío es, por un lado, bueno, equidad en el acceso, que tengamos políticas públicas que puedan abordar eso, y también me encantó esto que dice Pelayo, cómo le sacamos el jugo, cómo nos imaginamos, qué más cosas podemos hacer. Guillermo nos mostró un par de ejemplos fantásticos de cosas que no pasaban antes y que ahora sí podrían pasar. Entonces, que no sea más conectividad, más Netflix, sino que para hacer cosas que efectivamente permitan generarle más productividad al país, generar nuevos emprendimientos. Yo quisiera entrar a como dos últimos temas, porque el tiempo pasa volando. Hay un par de preguntas, voy a dejar para al final los temas de emprendimiento, porque yo creo que, o de las nuevas oportunidades que se abren para Chile a partir de esta transformación digital acelerada, de la conexión global. Pero hay varias preguntas que dicen relación con el tema de la legislación en temas de ciberseguridad o de la protección de los datos, etcétera. Y quisiera tomar aquí varias preguntas de Elena Torres, de Carlos Bustos, de Juan Pinto, que nos plantean algunas inquietudes respecto de, por ejemplo, si los temas de ciberseguridad se están tratando en las escuelas de derecho, para todo el tema de los delitos informáticos, si es que nuestra legislación está avanzando acorde. Hoy día yo ayer salió un gran reportaje, Karen, en el Mercurio sobre los temas de infraestructura crítica y cómo el CECIP está hoy día concentrado fundamentalmente en los 44 nodos de información del gobierno, pero no necesariamente conectado con otros sectores que son claves en la infraestructura crítica. Entonces, ¿cómo está nuestra legislación? ¿Cuánto estamos abordando sistémicamente este tema? ¿Pueden comentarnos
un par de ámbitos para poder responder a estas preguntas de la gente. Sí, estoy con Sonia. Sí, en el tema de la ley de delitos informáticos, efectivamente estamos avanzando. Nosotros teníamos una ley que data del año 93, por lo tanto igual es bastante antigua, y se está actualizando hoy día, todavía no está promulgada, pero está en proceso, está ajustándose, así que nosotros esperamos todos próximamente tener una ley de delitos informáticos. Por lo tanto, también se está trabajando en una ley marco de lo que es ciberseguridad, que incluye lo que es infraestructura crítica. Por lo tanto, en esos aspectos estamos avanzando en lo que tiene que ver con regulación, ¿ya? Además, se está avanzando en, bueno, el CECIR, cuando ya se comenzó a trabajar fuertemente el año 2017 también, ahí se generó un órgano importante que ha ido regulando y ha ido entregando algunas directrices que permiten que se pueda ir orientando a las organizaciones el cómo ir implementando también sus ambientes de ciberseguridad. Por lo tanto, ahí tenemos bastantes avances, como yo les decía, respecto a esta medición del modelo de madurez que hay y que se publicó recientemente. Chile tiene avances significativos respecto a temas de ciberseguridad y de regulación. Así que ahí yo creo que sí, que vamos avanzando, hay temas importantes, sin embargo todavía estamos al debe, las leyes tienen que promulgarse, hay un tema importante en que las leyes no van a resolver todo, hay algo súper relevante que tiene que ver con la concientización y con la educación. Tú decías, se están incorporando estos temas en las facultades de Derecho. En general, también producto de estas nuevas regulaciones, el ámbito legislativo se ha subido bastante a los temas que tienen que ver con ciberseguridad. Uno hoy día ve que hay hartos ámbitos legislativos y abogados que se están desarrollando en estas materias. Sin embargo, hay otras áreas que están quedando más al debe. La ciberseguridad y todos los ámbitos de protección de datos personales, la protección, por ejemplo, de las claves y de cómo yo accedo a todos los sistemas, tiene que educarse. Cuando tengamos una ley de protección de datos, va a regular mucho lo que también desarrollan las organizaciones, pero la vida común de las personas va a seguir quedando expuesta. O sea, ante una ley no vamos a resolver el problema más importante, y es que yo tengo que tomar conciencia que yo tengo que proteger mi información y tengo que proteger mis accesos y mis datos. Por lo tanto, ahí el rol fundamental que en realidad tomamos las instituciones de educación superior, que estamos hablando de tecnología, y también, por ejemplo, la Alianza Chilena Ciberseguridad, cuyo objetivo principal es concientizar respecto a la implementación y al uso de las tecnologías en torno a la ciberseguridad. Entonces, hoy día, un rol importante, aparte de legislar, tiene que ver el cómo concientizamos a que las personas tienen que autoprotegerse respecto a los ámbitos digitales. Y ahí es donde hay otras áreas que deberían entrar muy fuertemente, áreas de salud, áreas de infraestructura, áreas que no son tan tecnológicas, pero es necesario que por lo menos conozcan conceptos que son base y que permiten generar conciencia y protección respecto a temas de ciberseguridad. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente, el tiempo vuela y hemos tratado de ser bien disciplinados con el espacio que les tomamos, porque sabemos que los días son largos, las jornadas muy largas, ya es hora de querer ir a descansar, a compartir con la familia, pero yo quisiera decirles que en algunos casos hay varias preguntas bien específicas, vamos a intentar hacérselas llegar a cada uno de los panelistas para que intenten responderlas, pero yo quisiera dejar un tema que lo guardé para el final, quizás Pelayo y Guillermo, que ustedes lo tocaron. Bueno, esto abre una nueva forma de relacionarnos, abre nuevos desafíos, abre la oportunidad de que se creen nuevas empresas, y en eso tenemos un tremendo desafío como país, es decir, vamos a ver cómo pasa esta ola de oportunidades y lo toman otros, o vamos a ser capaces de efectivamente transformar esto en una oportunidad de crecimiento, de desarrollo tecnológico, de empleos y de nuevos emprendimientos para el país. Hay un par de casos de empresas chilenas que están haciendo cosas increíbles con esto, los mismos agentes de Not Company, ¿no? Que producen alimentos
en base a un robot, ¿no es cierto?, a una gran base de datos que tiene todas las formulaciones posibles, o la misma gente de Metric Arts que está haciendo cosas muy relevantes en Data Science y que están saliendo a vender sus productos al mundo, ¿no? ¿Podemos pensar que este tremendo proceso de transformación digital sea una oportunidad para que Chile cree una nueva generación de empresas, emprendimientos con talento local para el mundo? Yo personalmente estoy convencido que sí está haciendo y así va a ser. O sea, este COVID yo creo que está sacando lo mejor de nosotros como chilenos. Hemos visto, les podría contar, infinitísima cantidad de ejemplos de primero cómo la sociedad se ha volcado a apoyar a la sociedad y cómo juntos hemos desarrollado muy rápido estrategias distintas. Yo les contaba desde el principio que para mí los grandes temas, después de muchos años liderando País Digital y empujando esta herramienta, a veces no son la conectividad. De hecho, hay muchos estudios muy profundos que los grandes problemas, por ejemplo, no olvidemos, 50% de los chilenos no llegó a cuarto medio. Por lo tanto, esa persona no ocupa la conectividad y no sabe ocuparla. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ir haciendo muchas veces es lo que bien plantea Guillermo desde el principio, educar desde la base. Ahora, en ese grupo que hoy día sí lo tiene, lo que hemos visto son saltos cuánticos en uso de la tecnología, en adopción tecnológica, en ser capaz de empujar de manera distinta. Y termino con un solo ejemplo que yo encuentro que es muy lindo. Desde Fundación País Digital, por ejemplo, una fundación de un tema totalmente distinto, digamos, un laboratorio, quiso apoyar a ciertas comunidades muy localizadas. En Chile hay solamente 330 localidades que no tienen conectividad, con menos de 50 personas cada una de ellas, y ponerles conectividad. Como el ponerles conectividad iba a ser muy difícil desde el punto de vista de conexión de antena y cable y fibra, compramos una cajita que asemeja conectividad, una especie de router como el que ustedes tienen en su casa, para que se imaginen. Y ese router se instala en esta comunidad y permite navegar como si tú estuvieras conectado. Te metes a la página web, navegas, produces. Obviamente está desactualizada del día a día porque una vez a la semana tú tienes que ir a algún punto a conectarla y recargarla. Pero de alguna manera a esas familias que estaban desconectadas esto les cambió la vida. Entonces, desde productos como eso, en que tú puedes apoyar la tecnología aunque no estés conectado, a otros miles que ustedes han visto, como en la teleasistencia, la telemedicina, seguridad, e-commerce, tantos que hemos visto en estos últimos 3 meses han salido, las empresas tienen que, y las personas, aprender a reinventarse. Y por eso es que termino con esto, apoyemos desde la Universidad de Concepción, y ustedes que son todos los que nos están escuchando, personas hipercapacitadas, a todos aquellos que tienen que aprender a reinventarse. Yo creo que ese es nuestro rol de hoy día en los próximos años. Excelente, una visión bien optimista, Pelayo. Súper optimista. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Pelayo. La verdad es que, a ver, déjame refrasear, a mí me encantaría que fuese así, ¿ya? Y la verdad es que no estoy seguro de que vaya a ser así, ¿ya? Yo creo que tenemos una oportunidad súper grande ahora en nuestras manos de lograr este ansiado gran desarrollo tecnológico chileno. Me gustaría ver en Chile que empiecen a haber más empresas tipo la Not Company o tipo Corner Shop, que son empresas que salieron de acá de Chile y que básicamente le dieron el palo al gato. Y actualmente tenemos la oportunidad de hacerlo. Ahora, lo que a mí me pasa, lo que yo siento, es que a nivel nacional no existen esos incentivos, ¿ya? Entonces, o quizás una pregunta para Pelayo, ¿cuáles tú crees que son los incentivos que existen actualmente para que hayan más corner shop y not companies? ¿O cuáles debiesen haber que no hay actualmente? No sé si tiene alguna respuesta a eso. Realmente, Guillermo, yo siento que hoy día, dado que estamos en una comunidad global como esta, los incentivos son mundiales. Hoy día la realidad es que tú estás conectado con cualquier parte del mundo y nunca el mundo había estado conectado con 8.000 millones de personas. Entonces, acá hay un tema cultural. Hoy día es atreverse a hacer algo global, pero las oportunidades están. Es que no es tan fácil, porque cuando tú ves a un alumno que es una lumbrera de una carrera tipo de ingeniería informática, que me ha pasado, ver a muchos, y que podrían hacer un emprendimiento espectacular, y que yo sé que si ellos lo hicieran y tienen la idea, pero al momento de que tienen que pagar su CAE, no pueden hacerlo porque tienen que entrar a trabajar de programador en alguna empresa, porque necesitan juntar la plata, ahí tenemos un problema.
Pero mira, Ok. déjame contarte un ejemplo, muy corto porque sé que se nos pasó la hora, pero son par ejemplos que permiten ejemplificar el punto. Lab4U, un laboratorio chiquitito de una ariqueña. ¿Qué hizo la ariqueña? Se fue a Silicon Valley, apoyada en un principio por la Fundación Ciencia y Vida, muy poquita plata. Hoy día ya levantó $3 millones. Ha logrado que escalar su producto. Te pongo ese ejemplo porque te puedo dar miles, Guillermo, que están pasando. Insisto, esto es un tema absolutamente cultural. Muchas veces nosotros nos ponemos autorrestricciones. Yo sé que es difícil, nadie ha dicho que emprender sea fácil, partamos de esa base. Y el emprendimiento va a surgir a través de muchos ciclos muy complejos, pero sobre todo pasa por un tema cultural. Hoy día el mundo y la digitalización te dan las oportunidades de pegar ese salto. Ojo, a aquellos que están educados. Ya hablamos del 50% que no lo está, por lo tanto ahí está nuestro desafío. Pero en aquellos que lo están, las posibilidades están. Así Yo es. suelo agregar, Sí, sí, dale. Disculpe. agregar que ahí tocaron un tema relevante que es la formación. Nosotros como instituciones de educación superior también estamos llamados a cambiar esta cultura y generar habilidades de emprendimiento y de innovación en nuestros estudiantes. O sea, ojalá que el estudiante no desarrolle sus ideas, no cuando salga a trabajar, sino que ojalá los desarrolle en su ámbito universitario o en su ámbito de su carrera. Y ahí es donde la vinculación con la industria, de las instituciones de educación superior, los proyectos, que ojalá sean lo más reales posible, permitan que el alumno se equivoque cuando está estudiando, no cuando sale efectivamente a arriesgarlo todo. Y ahí es donde es fundamental que ojalá la educación del emprendimiento y de la innovación partan lo más temprano posible. Yo pondría quizás también 3 puntos clave. La descentralización, a través de INACAP, que yo administro y estoy dentro trabajando con 26 sedes a nivel nacional en todas las regiones del país, uno ve efectivamente la cultura que hay en cada una de las regiones. Y el mensaje importante es la descentralización, o sea, quien está en regiones tiene que creerse el cuento y decir, yo puedo desarrollar algo, y como decía Pelayo, hacia el mundo. Por lo tanto, yo creo que la descentralización es fundamental. Quien está en regiones puede generar también su emprendimiento. Y el segundo punto sería la globalización. La globalización al interior del país y hacia afuera. Las oportunidades hoy día también están dadas desde regiones hacia el resto del país, como del país hacia el extranjero. Hoy día hay múltiples necesidades. Y ahí la creatividad y la innovación es fundamental para poder probar productos, poder equivocarse y poder comenzar a generar prototipos que me permitan a mí medir mi posibilidad de emprendimiento sin tener que arriesgarlo todo. Entonces, ojalá lo más temprano posible comenzar a trabajar en estos emprendimientos. A las mujeres. Las mujeres tienen una oportunidad hoy día de no tener que pensar en que tengo que salir a trabajar, sino que también crear sus propias empresas. Y como decía Pelayo, de repente son productos muy chiquititos, muy específicos, pero sin embargo pueden generar un impacto o permitirles ser autosuficientes en el sentido económico. Entonces, tampoco pensemos que siempre van a ser grandes empresas, pero pueden ser empresas que permitan subsistir, tener una buena calidad de vida, sin necesidad de, obviamente, armar una empresa global, pero sí construir para el mundo y hacia el mundo. Hoy día están todas las posibilidades y quizás lo que nosotros vemos al interior de nuestras carreras y con nuestros estudiantes es el idioma inglés. Yo creo que la brecha más importante hoy día para poder ser globalizado y poder proyectar a muchos emprendedores hacia el extranjero es la brecha que hay con el idioma inglés, donde ahí quizás para quienes nos escuchan, que son jóvenes, son profesionales, que se están desarrollando, no olvidar que el tema de poder estudiar y poder desarrollar la habilidad del idioma inglés es fundamental para pensar en el futuro hacia la globalización. Entonces, las oportunidades, yo insisto, están dadas. El tema es cómo yo organizo y genero mi plan de vida de manera que puedo decir yo tengo que cerrar estas brechas para poder ir logrando los siguientes pasos. Así es. Oye, Yo creo que está ocurriendo, las propias instituciones de educación superior están haciendo esto. Yo he tenido la suerte de estar en este mundo y ver cómo está cambiando esto, cómo las universidades están entregándole a sus alumnos habilidades, competencias, ¿no es cierto?, para ampliar sus posibilidades, no salir necesariamente a buscar empleo, sino que efectivamente también poder ser emprendedores que creen actividad económica, creen bienestar y generen empleos de calidad. Estamos súper tarde, les agradezco muchísimo, ha estado súper interesante, podríamos haber seguido conversando mucho más,
pero hagamos una más larga. Hora de ir a Guillermo, descansar. después seguimos por teléfono, que es muy Después seguimos interesante por escuchar. Sigamos conversando de este tema que da para mucho, la verdad es que 1 hora y media es poquito, pero yo creo que fue súper interesante la conversación, nos quedaron 1000 dudas, pero probablemente vamos a tener que hacer una transformación digital 2.0, un segundo webinar que nos permita seguir profundizando. Así es que, sin más, yo quisiera agradecerles a Pelayo, a Guillermo, a Karin por sus estupendas presentaciones, por la interesante conversación, y quiero dejar a Moira Delano, que va a cerrar la actividad y nos tiene una información súper relevante, que es cuál es el próximo webinar del próximo miércoles, que viene estupendo, fantástico tema también para compartir con nuestra comunidad de amigos y exalumnos de la Universidad de Concepción. Muchas gracias a todos. Muchas, Marcela. Muchas gracias. Bueno, primero Muchas felicitar gracias a los profesores por compartir sus visiones y experiencias, y tal como indica Marcela, invitarlos para el próximo miércoles con otro tema de mucha relevancia, mucha importancia, también con un panel de lujo como el de hoy día, ¿verdad? Que son las relaciones internacionales en tiempos de pandemia. Hay un nuevo orden mundial, ahí también vamos a reflexionar, ¿verdad? Con también una destacada académica de la Universidad de Concepción, como es Paulina Stroza, pero dos diplomáticos de mucha trayectoria chilena, que agradecemos, ¿verdad?, que se hayan dado el tiempo para poder compartir con nosotros, como es Alberto Van Claveren y Juan Gabriel Valdés, y una exalumna muy destacada, que es Jenny Pérez, que es una periodista que hoy día trabaja para la Deutsche Welle, y que nos va a acompañar desde allá, ¿verdad?, desde Europa. Con mucha amabilidad nos dijo que no importa, que iba a trasnochar igual, pero quería en el fondo moderar este panel, así que los quiero invitar, ¿verdad?, que no se pueden perder este estupendo tema, y efectivamente comparto que hay que hacer una segunda versión de este. Así que por todo agosto, como ya dijo Marcela, vamos a seguir con este ciclo de webinar, así que muchas gracias y todos muy invitados, ¿verdad?, a inscribirse en alumniudec.cl como siempre, así que sumarse a la próxima actividad. Allí tienen, ¿verdad?, y aprovechar de decirles que se unan a la red alumni, que actualicen sus datos, con eso podemos estarlos invitando para las muchas actividades que tenemos programadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, muchas Chao, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Karin.